También nos damos muy parecido de la garganta, pero bueno, estos cambios de clima, pero no nos va a robar la bendición. Quiero invitarle nuevamente a orar juntos y que oremos con conciencia, una vez más. Que oremos con conciencia de que cada uno de los que estamos acá somos los responsables de nuestra libertad en cuerpo, en mente y espíritu para poder recibir la palabra del Señor. Señor, en este día una vez más, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, donde tú estás hablando desde el primer momento, tú estás hablando en los corazones a través de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado aquí. Señor, sabemos que hemos llegado acá, Señor, quizá con luchas, con pruebas, Señor, con un corazón expectante, con un corazón abatido, Señor, pero venimos ante ti, dejamos, Señor, nuestro orgullo, nuestros pecados, te pedimos perdón por ellos, Señor, te pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que llenes este lugar. Señor Jesús, aún te entrego mi vida. Señor, sujeto mi espíritu humano a tu Espíritu Santo, declarando que solamente será tu voz hablando a través de mi vida y que no habrá nada humano, Señor, en mi vida, ni de lo que yo hable, sino tu Espíritu hablando, Señor, porque es el que convence, es tu Espíritu quien llena. Solamente tú mereces la gloria, Señor Jesús, en este día y siempre, Señor Jesús. Padre, declaramos libertad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor. Ahora si vamos cautivo en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño que adormezca las vidas, Señor, para no poder recibir tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y danos de tu sabiduría, Señor Jesús, del cielo, no esta sabiduría humana, sino la sabiduría, Señor, que nos da el acceso, Señor Jesús, a la vida eterna. Señor Jesús, llena esta casa, Señor, con tu presencia, Señor, y habla fuertemente a nuestros corazones, Señor, que sea palabra de edificación. Señor, no te apartes de nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Y buscando de la palabra del Señor, bueno, nada, sabemos que este tiempo es muy de Semana Santa, muy conocido culturalmente, ¿no? Y todos esperamos más Semana Santa. Creo que los cristianos no deberíamos tanto, pero lo utilizamos para también descansar cuando se puede. Pero en la faz del mundo, ¿no? Secular también se espera para mover y comer pescado, ¿no? Pensando que comiendo algo blanco se va a blanquear nuestra alma, ¿no? Y todo lo que aquí estamos sabemos que no es así, que el único que puede purificarnos día a día es el Espíritu Santo de Jesús, a través de esa cruz que todos sabemos el gran sacrificio que Él hizo, y por eso más que nosotros debemos saber y entender este tiempo que se conmemora, ¿no? Que conmemoramos también en cada Santa Cena, ¿no? Conmemoramos y somos partícipes de esa cena, conmemoramos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hoy en día, yo creo que los que tienen redes sociales te llueven un montón de videos y te muestran lo que fue, lo que hizo Jesús en la cruz y todos le dan me gusta, ¿no? Y comparten, pero qué importante es entender, y yo creo que todos los que aquí estamos entendemos el sacrificio de Jesús. Y yendo a la palabra, miraba Lucas 24, voy a leer un poquito, no mucho, pero quiero que presten atención. Yo siempre pongo, como siempre digo, en la nueva tradición vivente, para que por ahí podamos entender un poquito más lo que la palabra nos dice, ¿no? Pero cada detalle que la palabra nos habla es de sumo riqueza para nuestra vida, ¿no? Y qué importante poder prestar atención. Y hay una parte que habla luego de que Jesús muere en la cruz, ¿no? A partir de la resurrección, en Lucas 24 dije, del 1 al 49, ¿no? Este pasaje desde la resurrección hasta la ascensión, hay yo, en mi caso, me pasó que nunca le había prestado atención y es algo que debemos prestar atención los cristianos, los que somos seguidores de Cristo, ¿ven? Debemos prestar mucha atención porque aún en ese lapso hay mucho aprendizaje. Dice en Lucas 24 la resurrección. Dice, el domingo, muy temprano por la mañana, esto fue después que Jesús fue sepultado, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas,
De pronto aparecieron dos hombres vestidos de vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. ¿Se va haciendo la película hasta ahí? Usted siempre haga una película para entender mejor. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres, escuchen bien, pero a los hombres el relato les pareció tontería. Estamos hablando de los 11 que quedaron, porque sabemos que Judas ya había pasado a la otra vida, ¿no? Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido, ¿no? Y vemos acá, primeramente, el primer detalle, ¿por qué buscan entre los muertos que le dicen los ángeles, ¿no? ¿Y cuántas veces aún nosotros, en otra vida, antes de conocer verdaderamente a Cristo, o hay gente que busca entre los muertos a quien vive? Ellos están buscando algo que los llene, porque todos tenemos ese soplo de vida, conociendo no a Cristo, ¿no? Pero ese espíritu siempre busca al Padre, pero el enemigo muchas veces nos desvía a lugares de muerte para que no lleguemos al lugar de vida, que es el Padre, que es Jesucristo, ¿no? Y lo veo ahí, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Cuánta gente viendo o pasando por el Calvario en esta época, haciéndose la cruz y recordando a alguien una imagen de muerte, ¿no? Cuando sabemos que hay una cruz vacía, donde sabemos que Jesús vive, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos a quien vive, ¿no? Eso es importante que también cuando se nos pregunte, podamos expresarlo, no, esta cadenita, por ahí vemos hasta gente cristiana, yo he visto, que utiliza cadenitas con un Cristo en la cruz. Y estamos llevando un Cristo crucificado, un Cristo muerto. Debemos recordar lo que hizo, porque es el acto de amor más grande que hay. Pero sabemos que esa cruz está vacía. ¿Amén? Y todo el tiempo les dice recuerden, ¿no? Estos ángeles, recuerden. Habían olvidado lo que Jesús dijo en Galilea. Y nosotros tendemos, sabemos, conocemos la palabra, se nos predica, vienen devocionales, se nos habla, el Espíritu nos habla de diferentes formas, pero tendemos, nuestra mente humana, incluso más cuando nos desviamos y vivimos más carnalmente que espiritualmente, tiende a olvidar. No sé si les pasa, pero incluso a mí me pasa. Muchas veces olvidamos cosas que el Señor promesas que el Señor nos ha dicho, en momentos claves nos recordamos, el Espíritu nos recuerda, pero después, ¿lo creemos? Lo que el Señor nos dijo, lo que dice su palabra. Eso es. Cada uno que piense, ¿no? Y en este pasaje, lo que yo decía, ocurre algo maravilloso, ¿no? Donde Jesús, en el capítulo 13 de Camino a Emaús, se llama el título, Jesús aparece primero a los que perdieron las esperanzas. ¿No? ¿Cuántas veces nos ha pasado cuando estamos sin esperanza, cuando hemos llegado al camino? ¿No? Siempre Jesús está ahí. Y a los primeros que se les aparece son a estas dos personas, dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. O sea que ellos iban tristes también. Jesús iba con ellos. Muchas veces usted no ha sentido en la prueba que está solo. ¿No le ha pasado? Pero Jesús estaba ahí, ¿eh? Acá dice que Él impidió que lo reconocieran. Y dice, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta
que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido, que habían visto ángeles, que quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Les volvió a recordar lo que decía su palabra. Esto de recordar, no sé si ustedes vieron, en Instagram nos apareció hace un tiempo de una abuelita que tenía Alzheimer y lo único que recordaba era que no lo conocían a los hijos, pero sabía que seguía a Jesús, ¿no? Y es la respuesta, ¿no? Él mismo nos recuerda en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Seguimos. Para entonces ya estaban cerca de Maús y el final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que está haciéndose tarde. Entonces les acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y reconocieron. Y al instante desapareció. Todo el tiempo Jesús estuvo con ellos, pero Él dijo que iba a seguir su camino, pero lo invitaron. Y es lo que nosotros, aún viniendo a la iglesia, debemos hacer cada día, invitarlo a Jesús a nuestro corazón, ¿no? Y cenar con Él, como dice su palabra. Y es ahí donde nuestros ojos, a través de lo espiritual, es abierto. Muchas veces hay un montón de cosas que no entendemos, pero nosotros tampoco invitamos al Señor, que es un caballero, a decir, Señor, en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de, no importa donde usted pueda orar, pero ese tiempo que tenemos a solas con el Señor, Señor, me pasa esto. Hoy se hablaba mucho de las luchas, de las pruebas. Nosotros les presentamos al Señor, Él sabe lo que nos pasa, Él sabe nuestra necesidad diaria, pero Él quiere que, como papá y un hijo, papá, me pasa esto, te lo entrego. Y descansar, como decía la palabra. El Señor estaba hablando de hoy. Y descansar en Él. Entonces se dijeron el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? No, hay algo que se inquieta cuando nosotros estamos con Jesús, con la verdadera fuente de agua de vida. Hay algo que se mueve en nuestro ser, es inevitable que haya algo que se mueva en nosotros, ¿no? Y volver, ¿no?, a detallar esto. Teníamos la esperanza. Gente que había escuchado la palabra, pero estaban desesperados, no tenían esperanza, y a ellos fue primero, ¿no? Y Jesús, ¿qué les recordó? Su palabra. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Estando muchísimos años, sabemos lo que dice la palabra, la aprendemos de tapa a tapa, creemos en Jesús, pero ¿creemos en la palabra? No me respondan. Creemos en Jesús, pero ¿creemos en su palabra? ¿Realmente? Y aún más, en la prueba, ¿creemos en su palabra? A veces nuestra mente tiende a olvidar, el enemigo aporta lo suyo, pero nosotros también cuando nos desviamos del camino, nos desenfocamos de esa cruz, obviamente nos volvemos carnales y nos olvidamos de lo que Jesús nos prometió. En el 35 Jesús se les aparece a sus íntimos, a sus discípulos. Dice, luego los dos de Maús le contaron cómo Jesús se le había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Les demostró que era uno de ellos Jesús partiendo el pan. Amén. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Los dos, hermanos, no estamos hablando de uno que escucharon de lejos, los que vivían día a día.
hágase cuenta que uno, si sigue a Cristo, ¿no? Que Jesús se te aparezca, te hable y te asuste. Hay algo que creo que no está bien. Dice, ¿por qué están asustados? Le preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, porque los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y pies. Con todo va a tratar de manera distinta. Hay gente que va a creer, como lo hicieron esas mujeres, creyeron enseguida, tuvieron esa revelación sobrenatural, pero yo creo que a través de la fe ellos recibieron eso. Va a ver como Pedro que pegó un salto y se tuvo que ir a ver y vio que no habían, estaban los lienzos. Cada uno el Señor va a trabajar distinto, pero la fe es la llave, ¿no? Dice, aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras, les volvió a recordar a ellos. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecado para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿No? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Cuántas veces caemos en la duda? Y usted imagina, yo enseguida me remonto a un tiempo donde uno está en prueba, donde muchas veces el Señor tiene que callar para probar nuestra fe. Es ahí donde se pone a prueba y realmente se ve si realmente creemos en su palabra, quizás seguramente creemos en Jesús porque por algo estamos acá, pero muchas veces tenemos dudas de su palabra, ¿no? Y sabemos que la palabra es inspirada, ¿no? Escrita por el Señor, inspirada por el Señor, escrita por hombres, inspirada por el Señor, ¿no? Y también eso hay que creerlo. Hay mucha gente, yo he conocido gente que me ha predicado y luego se ha apartado, e incluso he tenido charlas y me ha puesto en duda, él mismo se han puesto en duda sobre que no creía, no, pero fíjate si la Biblia está escrita por hombres. Yo digo, ¿qué maraño tiene que hacer el enemigo en una mente para no creer? ¿No? Que es algo muy fino de desviarse, ¿no? No debemos tener duda. Por eso mismo muchas veces el Señor no puede obrar, porque Él no se puede negar. Debemos tener fe para tener esa llave, ¿no? Para que se nos conceda a su tiempo, como decía nuestra hermana, a su tiempo, no va a ser ya. El momento de la duda, de la crisis que estemos pasando, vamos a querer para ayer las cosas. Debemos saber creer y esperar en Cristo y entender y decir, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Seguramente Dios, como siempre digo, trabaja en nosotros y va a trabajar también a través de tu vida con otras personas, aún en tiempos de crisis. ¿Tienen aquí algo para comer? Dice. ¿Y cuántos de nosotros tenemos algo para dar a aquellas personas que están ahí, ¿no? Que recién empiezan, como Jesucristo, ¿no? Que si bien era Dios, ¿no? Pero también está enseñando. Cuando alguien viene a la iglesia que se convierte, que cree, vive nuevamente, ¿no? Resucita, porque acepta a Jesús su corazón. Hay que darle de comer. Y él le dijo a los 11, ¿tienen algo de comer? Bueno, ellos dicen que le dieron y lo miraban. O sea, toma la Biblia. Y se quedaron así. No les hablaron acerca, ¿no? Nos tenemos que plantar en el plano que hoy vivimos nosotros. Cuando alguien viene, tenemos algo para dar, pero algo bueno de que el Señor, mirá, el Señor hizo tal cosa con mi vida. Ese testimonio es de vida y de mucha utilidad para otra gente. Y siempre se habla del tercer día, ¿no? Como que al tercer día es como que, imagínense, un cuerpo, ya se pierden todas las esperanzas. A lo mental natural, al entendimiento y razonamiento humano, es como que ya está. Pasó con Lázaro.
Pero ahí el Señor demuestra su soberanía, demuestra que tiene el control de todas las cosas. Quizás vos tenés una enfermedad, quizás vos tenés una relación rota, si tenés un corazón, tenés incluso, no sé, algo que no arreglaste pendiente con padres, quizás que ya fallecieron, o amigos, y vos decís, no, ya es el tercer día. No, el Señor dice que sí, pero depende de tu corazón entregárselo al Señor y arrepentirte. Y la otra persona tendrá que hacer lo suyo también, pero nosotros debemos empezar nosotros a decir, sí, por más que hace 3 días que ya huele mal, no importa, el Señor lo puede revivir, el Señor mi sueño, no importa la edad que tenga, sirvo, si estamos vivos es porque si el Señor no nos llevó, es porque todavía debemos cumplir un propósito sin importar la edad que tengamos. Si estamos en este lugar, estamos para algo, para asegurar, no solamente para alimentarnos en el cuerpo de Cristo, sino también para llevar a otros. Y vamos a ser probados todo el tiempo con gente que el Señor va a permitir poner en nuestro camino, gente buena y gente mala que el enemigo va a utilizar para zarandearnos y mostrarnos qué carácter tenemos nosotros en ese momento, cómo actuamos siendo cristianos, ¿no? Para después obviamente él acusarnos. Un ejemplo de fe que bueno, también veíamos en esta serie de los elegidos, que a mí me encantó, es del centurión romano, ¿no? Está en Mateo 8, del 5 al 13, para los que notan, y habla de la fe del centurión romano. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Escuche, Señor, dijo el oficial. No era ni siquiera un discípulo, era un oficial romano. No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan eso, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y les dijo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Y le dijo que muchos gentiles vendrán, o sea, gente que no conoce a Cristo, pónganle un nombre hoy en día, vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino del cielo. Lo que buscamos todo, ¿no? La eternidad. Pero muchos israelitas, los que aquí estamos, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Qué increíble la humildad del centurión. No perteneciendo a Jesús, él creía no solamente en Jesús, en la palabra de Jesús, en su palabra, ¿no? Y él teniendo una posición humana de centurión, un tipo, no sé, hoy póngale un político, o un adinerado, como se decía hoy, ¿no? De los ricos, ¿no? De hecho, la palabra lo dice, más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, ¿no? Porque yo creo que es tendencia al orgullo. Y miren la actitud del centurión romano. No soy digno de que entres en mi casa. Él se humilló, y eso es la llave. Y no solamente la fe, sino la humildad. La humildad, y es ahí al instante, hermano, se cumplió lo que él quería, ¿no? En este caso. Y muchas veces nosotros retardamos el milagro. Y venimos a la iglesia y cantamos coritos, pero no somos conscientes de que no creemos en su palabra. Fíjense, es algo que a mí me sorprendió por decir, no, yo obviamente voy a la iglesia, creo en la palabra de Jesús. Pero en el momento de la prueba, ¿realmente yo creo lo que dijo Jesús? Que Él fue a la cruz por mis pecados, que Él pagó un precio, que ya está todo pago, como quien dice. Yo lo creo, bueno, lo tengo que aplicar en ese momento. Y el Señor premia eso. ¿No? Y nos confiamos, venimos, tenemos una rutina y nos confiamos. Y qué terrible lo que el Señor mismo Jesús lo advirtió. Va a haber gente de afuera que va a ser salva así. Va a ser salva así. Y nosotros que venimos, y muchas veces hasta, no, yo soy cristiano, porque no, porque yo tengo ganas. Hermano, no nos confiemos.
no nos confiemos. Nuestra intimidad con el Señor depende de nosotros, ¿no? Ya el Señor pagó, está todo pago. Tengo el acceso al cielo, pero depende de mí. Dice, y ya para ir terminando, en 1 Corintios 2, Pablo manda un mensaje, ¿no? Demostrando y vemos la humildad de Pablo. Dice, Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me salí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingenuosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En el 6 dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Hago un paréntesis, ahí yo recordaba a Saúl, ¿no? Cuando Dios lo guía al rey Saúl, que luego queda David, ¿no? El último tiempo, digamos, que ella pierde y lo destituye, y Samuel, que lo unge a David, lo unge a David por su corazón. Y Saúl seguía emperrado y adoptó esa posición de rey, ¿no? ¿Y cuántas veces debemos luchar con eso, ¿no? De luchar con nuestro orgullo, ¿no? Como se hablaba hoy sobre el tema de la ansiedad, sobre el tema de que no dejamos al Señor que obre. Queremos hacer todo nosotros. Metemos mano en cosas donde el Señor debería decir, Señor, toma, te entrego este problema. ¿Es difícil esperar? Sí, que es difícil. Cuesta, duele muchas veces. Pero debemos confiar en la palabra del Señor y no meternos nosotros. Y la ansiedad es eso. Me ha pasado mucho tiempo. Y cuando uno se empieza a caminar más, se desenfoca de la cruz, se empieza a caminar en la ansiedad porque quiere hacer todo como uno quiere y puede con las fuerzas humanas. Y no vamos a llegar con la sabiduría de este mundo, como dice Pablo. ¿No? Perdón, me perdí. Acá en el 7. No la sabiduría de la que hablamos en el ministerio de Dios. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Amén? No al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por eso, gente que no tiene esa revelación del espíritu, le va a sonar locura la palabra de Dios. Y nosotros cuando el Señor, Él mismo nos revela, entendemos. Por eso mucha gente no puede entender la Biblia. Bueno, pedirle al Señor que su espíritu te revele, ¿no? Acá, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, en cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí es la palabra, medio corto, pero yo creo que quería que usted entienda que por más que debemos aprender, buscar todos los días, pero si yo le decía, le explicaba a Pablo hoy, le digo, me pasaba la historia, cuando yo estudiaba de memoria, al momento de la prueba, me olvidaba. Entonces yo debía comprender la historia para después, cuando iba a dar la prueba, poder explicarla con mis palabras, pero entendía, me hacía la película de la historia. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo no me debo aprender los versículos, ojalá, ¿no? Sepamos los versículos de tapa a tapa de memoria para saber, pero sino que también debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, ¿sí? Para que podamos entenderla y utilizarla a nuestro favor, ¿no? Quería leer el último que se lee para la Santa Cena, dice Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé qué tenemos que sanar, pero esta palabra que se repite mucho en la cena, yo creo que es la evaluación que todos tenemos. Creo en esta palabra, creo que por su llaga yo soy sano, no importa qué enfermedad tenga, ya sea carnal o espiritual. Quizá el Señor no lo sane carnalmente, y va a doler, pero seguramente si el Señor nos lleva, habremos cumplido nuestra misión acá en la tierra. Lo importante es que nosotros tengamos en vista enfocado en Jesús, pero por sobre todo creer en el poder de la palabra, ¿no? Creer en la palabra, no solamente en Jesús, sino en su palabra. Creer que acá hay verdad, desde la primera letra hasta la última, que fue inspirada por Dios. Fue hablada, como cada uno de los que aquí participan, no importa, no solamente en un púlpito, donde sea que usted trabaje, esté, es Cristo a través de usted, trabajando, obrando, ministrando. No importa el servicio, no hay niveles, Siempre tenemos que actuar como el centurión, con esa humildad, decirle: Señor, no soy digno, pero pasa a mi casa. Si tengo un desorden, como yo siempre digo: Señor, ayúdame a ordenarlo. Te entrego hasta lo más sucio, hasta lo más oscuro de mi vida. Hablarlo, decirlo: Señor, hazme libre, luchar, plantarse, porque cuando seguramente nosotros hagamos eso, el enemigo no le va a gustar. Hace cuenta que le mueve un avispero y le va a empezar a probar, va a haber pruebas, va a haber de todo que se va a levantar, o quizá no, pero su fe es la llave. El creer en la palabra, el Señor lo premia. ¿En qué tiempo? No sé. El Señor lo sabe. Pero qué importante es no confiarnos, como decía Jesucristo, ¿no? No confiarnos. Que porque estemos en la iglesia, tenemos el cielo ganado. Está todo pago. Es una cena que tenemos, ¿no? Qué lindo cuando nos invitan: che, venite a tal restaurante, ¿no? ¿No? Y sabemos que vamos a ir y vamos al restaurante. Che, no estás en la lista vos. ¿Y cuál era el requisito? Creer. Pero si yo fui a la iglesia, hice esto, no falté un jueves, no estás en la lista. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a pedirle ese don, porque es un don, el don de la fe. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Quizás no va a ser así, no vamos a hacer anaconda de un día para el otro, quizás sí, según como el Señor nos precise. Somos un instrumento del Señor en donde estemos. Pero debemos humillarnos y que el Señor nos utilice para su gloria. Para su gloria. Te invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias una vez más